Normandía, un barrio modesto llamado Madeleine. Entre bloques de viviendas sociales, un niño de 6 años comenzaba a escribir su historia. Massour Ousmane Dembélé había llegado con su madre Fatimata a esta pequeña ciudad francesa. 3 pisos más abajo vivía Mustapha Diatta, quien se convertiría en su mejor amigo. Lo que nadie imaginaba entonces era que aquel niño estaba destinado a revolucionar el fútbol mundial. A los 6 años, Ousmane dio sus primeros pasos en el fútbol organizado. El club se llamaba Madeleine Évreux. Era el equipo de la localidad vecina. Desde el primer momento, los entrenadores notaron algo especial. Aquel niño pequeño tenía una habilidad natural con el balón. Sus pies parecían tener vida propia. Podía usar ambas piernas con la misma facilidad. Era rápido. Era impredecible. Los técnicos se miraban asombrados durante cada entrenamiento. Danger now for Liverpool. Dembélé arriving. Dembélé with the goal at his mercy and PSG. La barre transversale qui repousse la tentative de Ousmane Dembélé. Durante 5 años, entre 2004 y 2009, Dembélé vistió los colores del Madeleine Évreux. Cada partido era una demostración de talento. Sus compañeros lo admiraban. Sus rivales lo temían. No era solo velocidad. Era inteligencia para leer el juego. Era capacidad para tomar decisiones correctas. A esa edad temprana ya mostraba una madurez futbolística sorprendente. Su madre Fatimata jugó un papel fundamental. La disciplina era lo primero. El esfuerzo no era negociable. El compromiso con cada entrenamiento era absoluto. Ella sabía que el talento sin trabajo duro no lleva a ninguna parte. Le enseñó valores. Le enseñó humildad. Le enseñó que los sueños se construyen día a día. Entre 2009 y 2010, Dembélé jugó brevemente para otro club local llamado Évreux FC 27. Su reputación ya había crecido considerablemente. Los cazatalentos de clubes importantes comenzaron a visitarlo. Todos llegaban a la misma conclusión. Este chico era diferente. En 2010 llegó el gran salto. El Stade Rennais, uno de los clubes históricos de Francia, abrió sus puertas. Dembélé ingresó a las categorías juveniles del Rennes. Era una oportunidad enorme. También era un reto intimidante. Ya no competía contra niños de su pueblo. Ahora enfrentaba a los mejores talentos de toda Francia. El mundo lo observaba. En las divisiones inferiores del Rennes, Dembélé arrasó. El 6 de septiembre de 2014 debutó con el filial, el Stade Rennais 2. Jugaba en el Championnat National 2, la 4ª división francesa. 2 meses después marcó su primer gol con el equipo reserva. Al finalizar esa temporada había anotado 13 goles en 18 partidos. Las cifras eran espectaculares, pero el camino hacia el profesionalismo no fue sencillo. Durante el verano de 2015, hubo meses de negociaciones tensas. El Red Bull Salzburgo de Austria mostró un interés fuerte. Querían ficharlo. Las conversaciones avanzaban. Luego se rompieron. Dembélé rechazó ofertas de contrato. La incertidumbre era total. Podía quedarse sin equipo. Podía perder meses valiosos de desarrollo. Finalmente, el 1 de octubre de 2015, firmó su primer contrato profesional con el Stade Rennais. La espera había valido la pena. Ahora era oficialmente un jugador del primer equipo. Tenía 18 años. El sueño estaba cada vez más cerca. El reto era mayor. El 6 de noviembre de 2015 quedó marcado en la historia. Estadio Jean-Bouin de Angers. El Rennes enfrentaba al Angers en la Ligue 1. Philippe Montanier era el entrenador. En los minutos finales del partido tomó una decisión. Ousmane Dembélé entró al campo. Sustituyó a Camille Grosicki. Fueron solo unos minutos, pero fueron suficientes. El debut profesional en la máxima categoría del fútbol francés se había consumado. 2 semanas después llegó el momento que cambiaría todo. El 22 de noviembre de 2015, el Rennes recibía al Girondins de Bordeaux. El Roazhon Park vibraba con cada ataque.
Entonces sucedió. Dembélé recibió el balón, un control, un disparo, gol. La temporada 2015 a 2016 fue su explosión definitiva. Dembélé se convirtió en titular indiscutible. Cada partido era un espectáculo. El 6 de marzo de 2016, contra el Nantes en el derbi bretón, marcó un hat-trick. 3 goles en una victoria 4-1. Las gradas enloquecieron. Los medios nacionales hablaban de él. Al finalizar la temporada había marcado 12 goles. Había dado 5 asistencias. Sus actuaciones habían sido magistrales. Recibió el premio al mejor jugador joven de la Ligue 1. Con apenas 19 años era considerado uno de los talentos más prometedores de Europa. Los grandes clubes del continente llamaban a la puerta. El 12 de mayo de 2016 se anunció su fichaje. El Borussia Dortmund de Alemania había ganado la carrera por su firma. El contrato era por 5 temporadas. El precio del traspaso se estipuló en 15 millones de euros. La Bundesliga lo esperaba. Un nuevo país, un nuevo idioma, un nivel de exigencia aún mayor. Lo mejor estaba por llegar. El 1 de julio de 2016, Dembélé se convirtió oficialmente en jugador del Borussia Dortmund. Thomas Tuchel era el entrenador, un técnico reconocido por desarrollar jóvenes talentos. El Signal Iduna Park, uno de los estadios más impresionantes de Europa, sería su nuevo hogar. La expectativa era enorme. La respuesta fue inmediata y contundente. Dembélé deslumbró desde el primer partido. Su velocidad rompía defensas. Su regate dejaba rivales en el suelo. Su capacidad con ambas piernas desconcertaba a los marcadores. El Dortmund jugaba un fútbol ofensivo y vertiginoso. Era el escenario perfecto para sus virtudes. En el Matchday 4 de la Bundesliga marcó su primer gol en Alemania. El rival era el Wolfsburg. Ese fue solo el comienzo. La dupla con Pierre-Emerick Aubameyang se volvió letal. Jugaban con una conexión telepática. Los goles y las asistencias se multiplicaban. Los aficionados del Dortmund lo adoraban. Cada partido en casa era una fiesta. Al finalizar su única temporada en el Dortmund, los números eran impresionantes. 6 goles y 12 asistencias en 32 partidos de Bundesliga. 10 goles en total en todas las competiciones. 50 apariciones. 5 actuaciones con gol y asistencia en el mismo partido. Su impacto había sido descomunal, pero faltaba algo. Faltaba un título. La Copa de Alemania era el objetivo pendiente. El Dortmund avanzó eliminando rivales ronda tras ronda. Dembélé era protagonista en cada fase. Llegaron a la final de 2017, el 27 de mayo, el Estadio Olímpico de Berlín. El rival era el Eintracht Frankfurt. El mundo del fútbol observaba. El partido fue cerrado. La tensión era máxima, hasta que Ousmane apareció en el momento justo. Recibió el balón dentro del área. Un control perfecto. Un disparo certero. Gol. El 1-0. El Borussia Dortmund levantó el trofeo. Dembélé había marcado en una final. Con apenas 20 años ya era campeón en Alemania. Su 10º y último gol con la camiseta del BVB. El mundo lo observaba cada vez más de cerca. Su debut con la selección francesa había llegado meses antes, el 1 de septiembre de 2016. Didier Deschamps, el entrenador de Les Bleus, lo había convocado. Su velocidad era un arma perfecta para el esquema de Francia. Los partidos de eliminatorias demostraron su capacidad. Ya no era solo una promesa, era una realidad en el escenario internacional. Entonces llegó el verano de 2017. El Barcelona de España, uno de los clubes más grandes del mundo, presentó una oferta histórica. 105 millones de euros más 43 millones en variables. Era el segundo fichaje más caro de la historia en ese momento, junto a Paul Pogba, solo por debajo de Neymar. La presión era descomunal.
by Paris Saint-Germain for Neymar. El 25 de agosto de 2017 se oficializó. Ousmane Dembélé era jugador del FC Barcelona. Contrato por 5 temporadas. El Camp Nou sería su nueva casa. Las expectativas eran imposibles. El mundo entero esperaba ver al sucesor de Neymar. Las 6 temporadas en Barcelona fueron complejas. Las lesiones lo persiguieron constantemente. Los críticos comenzaron a dudar de él, pero también hubo momentos de brillantez absoluta. Jugó 186 partidos, marcó 40 goles, dio 41 asistencias, ganó títulos importantes, 2 ligas españolas, 3 Copas del Rey, 2 Supercopas de España, pero el momento más importante de su carrera estaba por llegar. Junio de 2018, Rusia. La Copa Mundial de la FIFA. Ousmane Dembélé formaba parte del plantel de Francia. Didier Deschamps confiaba plenamente en él. Fue titular en 2 de los 3 partidos de la fase de grupos. Jugó minutos importantes en varias rondas. El equipo avanzaba con firmeza hacia la final. El 15 de julio de 2018, el estadio Luzhniki de Moscú. La final. Francia contra Croacia. El mundo entero observaba. Más de 1.000 millones de personas frente a sus televisores. Dembélé estaba en el banquillo, preparado para entrar si era necesario. El partido fue intenso. Francia demostró su superioridad colectiva. Francia llega con mucho, viene el toque de Griezmann, peligroso, El balón que queda dividido, la otra, ¡golazo! pasando de juego, la tiene, tiro. Cuando el árbitro pitó el final, el marcador mostraba 4-2. Francia era campeona del mundo. Ousmane Dembélé, el niño de Vernon, levantaba el trofeo más importante del fútbol. Con apenas 21 años ya era campeón mundial. El sueño se había cumplido. Las calles de su barrio celebraron toda la noche. Cuatro años después, en 2022, Francia llegó nuevamente a la final del Mundial en Qatar. Dembélé fue titular en 6 de los 7 partidos de la campaña. Esta vez el rival era Argentina. El partido fue épico. Terminó 3-3 después del tiempo extra. En los penales, Francia cayó. La tristeza fue inmensa, pero Ousmane había demostrado su valor en el máximo escenario. El mundo seguía observando. En agosto de 2023, Dembélé tomó una decisión importante. Dejó el Barcelona. El Paris Saint-Germain lo fichó por 50 millones de euros. Volver a Francia. Volver a casa. El contrato era por 5 temporadas. Era el momento de demostrar su verdadera madurez futbolística. Con la camiseta del PSG, Ousmane encontró su mejor versión. Las lesiones quedaron atrás. Su rendimiento alcanzó niveles extraordinarios. La Champions League se convirtió en su escenario de gloria. Cada partido era una exhibición de clase y talento. Los números mejoraron drásticamente. La temporada 2024 a 2025 ha sido la mejor de su carrera hasta ahora. Dembélé ha liderado al PSG en todas las competiciones. Sus goles, sus asistencias, su liderazgo dentro del campo han marcado la diferencia. El PSG conquistó el triplete histórico: Liga Francesa, Copa de Francia y Champions League. El club parisino, que había perseguido la Champions durante años, finalmente la levantó. Ousmane fue figura determinante en esa campaña europea. Marcó 8 goles en la competición. Sus actuaciones contra los mejores equipos del continente fueron brillantes. En la temporada completa anotó 32 tantos, dio 13 asistencias, 49 partidos de puro rendimiento élite. El mundo del fútbol reconoce que ha alcanzado su madurez definitiva. La disciplina implantada por su madre Fatimata desde pequeño fue el cimiento invisible de todo.
Cuando el mundo veía solo talento natural, quienes lo conocían sabían la verdad. Detrás de cada regate imposible había miles de horas de práctica. Detrás de cada gol había una mentalidad forjada en la adversidad. Detrás de cada trofeo había un niño que nunca dejó de soñar, pero sobre todo que nunca dejó de trabajar. El año 2025 se convirtió en el más glorioso de su carrera. Los números hablaban por sí solos. 37 goles entre club y selección, 16 asistencias. Pero las estadísticas no contaban toda la historia. Era la forma en que jugaba, la confianza, la explosividad, la decisión en cada uno contra uno. Dembélé había superado todas las expectativas. Las lesiones quedaron en el pasado. Las dudas se transformaron en certezas. Cada partido era una declaración de intenciones. El mundo observaba asombrado su transformación. Pero detrás de cada estadística había algo más profundo. Había humildad. Había trabajo silencioso. Ousmane nunca perdió su esencia. Seguía siendo el mismo niño de Vernon que jugaba con sus amigos en canchas modestas. Después de cada victoria importante, llamaba a su madre Fatimata. Le agradecía. Le recordaba que todo lo que había logrado era gracias a sus enseñanzas. En las entrevistas nunca hablaba de sí mismo en singular. Siempre mencionaba al equipo, a sus compañeros, a los entrenadores, a la afición que lo apoyaba incondicionalmente. El éxito no lo había cambiado, lo había fortalecido, lo había hecho más consciente de su responsabilidad. Sabía que millones de niños lo observaban, que su historia inspiraba a familias enteras, que cada gol, cada asistencia, cada celebración representaba algo más grande que el fútbol. Representaba la esperanza. Dembélé había conquistado Europa. Había levantado el trofeo más codiciado de clubes, pero su mayor triunfo era haberse mantenido fiel a sus raíces, a sus valores, a la promesa que le hizo a su madre de nunca olvidar de dónde venía. Entonces llegó el 22 de septiembre de 2025, el Théâtre du Châtelet de París, la ceremonia del Balón de Oro, el premio más prestigioso del fútbol mundial. Las luces iluminaban el escenario con intensidad. Los nominados ocupaban sus asientos en primera fila. Jude Bellingham, Ousmane Dembélé, Lamine Yamal, Erling Haaland, Kylian Mbappé. Los 5 mejores jugadores del planeta reunidos en un mismo lugar. Los contendientes para el Balón de Oro son Ousmane Dembélé y Lamine Yamal. La tensión era palpable. Cada uno había tenido una temporada extraordinaria. Cada uno merecía estar ahí. Pero solo uno levantaría el trofeo. En las gradas, Mustafa Diatta, el mejor amigo de la infancia de Ousmane, apretaba las manos con nerviosismo. A su lado, Fatimata, la madre de Dembélé, rezaba en silencio. Habían viajado desde Vernon para este momento, para ver si el niño que jugaba en las calles de Évreux alcanzaría la gloria máxima. El mundo observaba conteniendo la respiración. Un momento que todos van a recordar por la eternidad, por la historia. Mucha gente apoya a Ousmane Dembélé. Recordemos, estamos en París. Ronaldinho subió al escenario. La leyenda brasileña, uno de los más grandes de la historia, sostenía el sobre dorado. Su sonrisa característica iluminaba el teatro. Él sabía lo que significaba ese premio. Él lo había ganado en 2005. Ahora le tocaba entregarlo a la nueva generación. Abrió el sobre con calma. El silencio era absoluto. Pero entonces, desde las gradas, una voz rompió la quietud. El padre de Lamine Yamal gritaba con emoción. Lamine Yamal, para bien o para mal. Las cámaras lo captaron. El momento quedó registrado. La esperanza de un padre por su hijo. Ronaldinho sonrió. Miró el nombre en el papel. Levantó la vista hacia el público y pronunció las palabras que cambiarían todo. Ousmane Dembélé. El teatro explotó en aplausos. Fatimata se cubrió el rostro con las manos. Mustafa saltó de su asiento gritando de alegría. El niño de Vernon era el mejor jugador del mundo. El momento había llegado. Dembélé,
Y es Ousmane Dembélé, el Balón de Oro. Ousmane se levantó de su asiento temblando. Caminó hacia el escenario como en un sueño. Abrazó a Ronaldinho con fuerza. El brasileño le susurró algo al oído. Palabras de aliento, de reconocimiento, de leyenda a leyenda. Dembélé tomó el Balón de Oro entre sus manos. El trofeo brillaba bajo las luces. Pesaba más de lo que imaginaba. Miró hacia las gradas. Buscó a su madre. Buscó a Mustafa. Los encontró llorando de emoción. Respiró profundo. Era el momento de agradecer a sus colegas. Volteó hacia donde estaban sentados los otros nominados. Bellingham aplaudía de pie con una sonrisa sincera. Haaland se levantó para aplaudirlo con respeto. Mbappé lo felicitaba con un gesto de cabeza desde su asiento. Pero Lamine Yamal permanecía inmóvil, sentado, su mirada fija en algún punto del escenario. No se puso de pie cuando Ousmane pasó frente a él. Solo extendió su mano. No hubo felicitación. El contraste era evidente. Ousmane lo notó por un instante. Luego siguió caminando. No había espacio para resentimientos en este momento. Había aprendido que el respeto se gana con acciones, no con expectativas. La humildad había triunfado sobre la arrogancia. Ousmane Dembélé es el mejor futbolista del planeta. En las redes sociales, el mundo reaccionaba. Los mensajes inundaban cada plataforma. Por fin ganó quien lo merecía, escribía un aficionado desde Madrid. Triunfó la humildad sobre la arrogancia, publicaba otro desde Londres. Dembélé es la prueba de que el trabajo duro vence al talento sin esfuerzo, comentaba alguien desde São Paulo. Miles, millones de mensajes similares. El abrazo entre Ronaldinho y Dembélé, de campeón del mundo a campeón del mundo. Está en casa y es el ejemplo de la resiliencia de un jugador que resurgió y es el Balón de Oro. La historia de Ousmane no es solo sobre fútbol, es sobre la construcción de un camino, es sobre la decisión diaria de ser mejor, es sobre el poder transformador de la disciplina cuando se planta en corazones jóvenes. Es un recordatorio de que la grandeza no es un destino, sino un viaje que comienza con el primer paso decidido de un niño que se atreve a soñar y tiene la disciplina para convertir ese sueño en realidad. ¿Estás dispuesto a dar ese primer paso hoy? Gracias a toda mi familia por ayudarme, por motivarme, por traerme hasta aquí. A Mustafa por nunca dejar de creer en él. A todos los entrenadores del Madeleine Evreux que vieron algo especial en aquel niño de 6 años. Al Rennes por la primera oportunidad. Al Dortmund por hacerlo campeón. Al Barcelona por fortalecerlo en la adversidad. Al PSG por permitirle brillar sin límites. Y a Francia, su país, por confiar en él para representar los colores tricolores en el escenario mundial. El Balón de Oro brillaba en sus manos, pero su mayor brillo venía de dentro, de su corazón humilde, de su espíritu inquebrantable. La historia estaba completa. Un Ousmane Dembélé que se quiebra en lágrimas, Sí. y sabe lo difícil que era la competencia Il m'a suivi partout. y lo trascendente del año. Y dice, esto lo logramos jusqu'à la fin, on juntos. sera ensemble, lui et moi. En tout cas, merci à tous et Gracias a todos otra vez y buenas noches. Hoy, cuando millones de personas alrededor del mundo pronuncian su nombre, están pronunciando también una historia de superación. Una historia que comenzó en un barrio modesto de Normandía y que alcanzó la élite absoluta del fútbol mundial. Una historia que inspira a cada niño que patea una pelota en una cancha de tierra, soñando con algo más grande. Y aquí surge la pregunta que todos debemos hacernos. ¿Cuántos talentos extraordinarios se pierden cada día por falta de disciplina, por ausencia de guía, por la rendición ante el primer obstáculo? ¿Cuántos Dembélés potenciales nunca llegan a serlo porque nadie les enseñó que el talento sin trabajo es solo una ilusión? La historia de Ousmane no es solo sobre fútbol, es sobre la construcción de un camino, es sobre la decisión diaria de ser mejor, es sobre el poder transformador de la disciplina cuando se planta en corazones jóvenes. Es un recordatorio de que la grandeza no es un destino, sino un viaje que comienza con el primer paso decidido de un niño que se atreve a soñar y tiene la disciplina para convertir ese sueño en realidad. ¿Estás dispuesto a dar ese primer paso hoy?